de la normalidad. Entonces es una rama de la medicina que se ocupa del estudio de las muestras de tejidos, de las causas que ocasionan la enfermedad, del desarrollo de la misma y la consecuencia. También estudiamos sus consecuencias. ¿Cómo lo hacemos? A través de técnicas morfológicas y de técnicas complementarias que vamos a aprender a medida que vayamos cursando. Siempre vamos a hablar de palabras claves. Palabras claves, palabras que cuando las aprendemos las podemos usar para describir una lesión. Ya vamos a ir viendo cuáles son. Entonces, si uno se planta y mira la anatomía patológica, dice, bueno, a ver, ¿de qué se ocupa exactamente? Entonces, estudia alteraciones morfológicas y funcionales que sufren los órganos y tejidos y que son la base de las enfermedades. Entonces, estas alteraciones morfológicas y funcionales se traducen en lo que se denomina una lesión. Hay distintos tipos de lesión, ya vamos a ver un poco después. Entonces, tiene una larga historia la anatomía patológica desde el comienzo de la medicina en realidad, porque depende mucho de la observación. Entonces, ustedes han visto incluso películas. ¿Quién no ha visto alguna película, por ejemplo, el Juntacadáveres, o alguna película en la cual se hacía o se visceraba un órgano, un paciente, lo visceraban para descubrir cuál es la causa de muerte? Y eso fundamentalmente acontece en una parte de la historia en la que estaba permitido y luego durante mucho tiempo estuvo vedado el estudio de los cadáveres. Esa fue el primer acercamiento a la patología o a la lesión, ¿no? Ver la macroscopía de los cuerpos para comprender cuál fue el proceso que lo llevó a la muerte. Los patólogos aportaron muchos datos morfológicos y finalmente en esta era aparecen los datos que son moleculares, porque las enfermedades, antes de manifestarse en lesiones visibles, tienen lesiones subcelulares, lesiones que solamente pueden diagnosticarse a través de métodos moleculares. Esto nos permite entender la enfermedad y hacer diseños terapéuticos que alteren o afecten esas vías moleculares alteradas. Por lo tanto, los patólogos realmente hicieron muchos aportes para entender la enfermedad y abordar ese proceso de salud-enfermedad, atención y cuidado. Llegamos mucho más allá de estudiar solamente la enfermedad, podemos llegar a tomar medidas preventivas y de autocuidado a partir de la anatomía patológica. Y esto tiene, por supuesto, basado en la evidencia científica. ¿Y por qué nos detenemos? Porque hay que hablar del proceso salud, enfermedad, atención y cuidado. Estas diapositivas puede ser que les resulten conocidas por otras materias de la carrera, pero ustedes tienen acá que salud, enfermedad, cuidado y atención se encuentran íntimamente vinculados y que el proceso de la muerte siempre subyace a todas estas medidas que se pueden llegar a tomar como parte de lo que hacemos en la medicina a diario. Entonces, fíjense, la enfermedad siempre va a estar en un contexto biopsicosocial, siempre. El paciente enferma de una manera especial. Nosotros en América Latina tenemos una manera de enfermar, en Argentina otra manera de enfermar, distinta de Bolivia, Chile. Bueno, todo este contexto nos permite desarrollar nuestra enfermedad de una determinada manera. A la vez la salud también se desarrolla de una determinada manera. Miren, hablan de la capacidad de amar y trabajar, que uno dice estando en estado de salud, cómo se siente la persona. Y el cuidado y la atención tienen que ver con el sistema de salud, que ustedes van a formar parte del sistema de salud, ya sea en la práctica privada o en la práctica pública, y la idea es que acompañemos al paciente en el proceso de salud, enfermedad y muerte a través de los cuidados, pero también le brindemos una atención específica, focalizada, amplia y satisfactoria.
Todos vamos a llegar a la muerte, el cómo lo hacemos es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos objetivos, que es estudiar la lesión. Y aquí ven una macrofotografía donde vemos la piel de un paciente que tiene tez blanca con múltiples lesiones solares y en el centro una lesión sobrelevada con una úlcera cubierta por costra. Esta es una lesión ulcerada. Entonces, vamos a estudiar esta lesión. La vamos a extirpar primero y la vamos a estudiar con un sentido. Diagnóstico, pronóstico de tratamiento y seguimiento. Cuando me preguntan qué hace la anatomía patológica en un determinado contexto biopsicosocial, estudiamos las lesiones con finalidad diagnóstico, pronóstica de tratamiento y seguimiento. Entonces, comprender la lesión desde la fisiopatogenia, que es el por qué y cómo se produce, desde su fisiopatología, el por qué y cómo se expresa o no en un paciente, y estudiamos también el contexto. Entonces acá tenemos la lesión, el paciente y el ambiente. Y las noxas nos atraviesan todo, el ambiente, la lesión y el paciente. Distintas noxas que pueden ser desde noxas, por ejemplo, químicas, noxas físicas, noxas propias del proceso de envejecimiento, noxas, por ejemplo, infecciosas, hay de todo tipo de noxas. Fíjense, esta es una de las noxas que uno tiene que pensar siempre, que es el tabaco. Más de 200 sustancias tóxicas tiene el tabaco. Y aquí vienen todos los mecanismos moleculares que van a inducir lesión en la célula, que después se va a expresar con una alteración en un tejido. Eso estudia la fisiopatogenia, ¿no? Las distintas noxas que pueden inducir al desarrollo de cáncer, por ejemplo. En cambio, la fisiopatología va a estudiar, ya hemos dicho que la fisiopatología va a estudiar el por qué y el cómo se expresan las lesiones. Entonces miren acá, el crecimiento de células anárquico es la expresión, por ejemplo, del cáncer. Y hay atipía celular, proliferación exagerada, y en la luz del bronquio, ¿cómo se expresa? Crece una masa tumoral, que es la que va a estudiar el patólogo para decir que este paciente tiene un cáncer. Miren la imagen, la masa en el parénquima pulmonar, y en la clínica, ¿qué tiene? Tos, fiebre, dolor, pérdida de peso, síntomas generales del cáncer. ¿Cómo llegamos entonces con los métodos de la anatomía patológica? A través de la citología, la biopsia o la autopsia. Esos son los tres métodos básicos de la anatomía patológica. Citología estudia extendidos celulares, la biopsia estudia los tejidos que se obtienen, y la autopsia estudia la causa de muerte de un paciente a través de un proceso mucho más complejo que requiere la evisceración. Entonces, el fin primordial de la especialidad en lo asistencial es el diagnóstico de autopsias, biopsias y citologías, y es el resultado de un proceso, de un trabajo que termina en un documento escrito que conocemos como informe anatomopatológico. Entonces, el informe anatomopatológico es el proceso final el producto final de un proceso que se realiza en el servicio de anatomía patológica. ¿Y cuáles son los objetivos de la materia anatomía patológica? Que ustedes sean capaces de conocer la lesión morfológica, su contexto, fisiopatogenia, fisiopatología y la terminología correcta, conocer los métodos y sus aplicaciones para solicitarlos e interpretar un informe anatomopatológico. ¿Algunas veces les han contado cómo se rinde la materia anatomía patológica? ¿Alguien les ha contado cómo se rinde? No, profe. Bueno, cuando ustedes ingresen a rendir, van a tener 40 informes anatomopatológicos. Ustedes seleccionan uno, lo levantan al informe, lo leen,
lo interpretan y así comienza el examen. Es a programa abierto, o sea que ustedes tienen que conocer el contenido de toda la materia y ya lo han demostrado en el cursado. Han demostrado en el cursado que ustedes han conseguido los conocimientos suficientes, inclusive a través del parcial final integrador, para interpretar un informe anatomopatológico. Y esa es la prioridad número 1 en el examen, haber entendido el informe anatomopatológico en cualquiera de sus aspectos. Porque la anatomía patológica, junto con la fisiología, la fisiopatología, que es la alteración de los mecanismos fisiológicos que ustedes estudiaron el año pasado, lo que va a permitir es que ustedes den un paso junto con la materia semiología, que se ha dictado ya y que ustedes han hecho en el primer cuatrimestre, para lo que se llama razonamiento clínico, que es una competencia que tienen que tener a la hora de enfrentarse con el paciente. Entonces, el momento, el razonamiento va a ser fisiopatológico y va a poder permitirle recuperar contenidos, porque si hay algo que hacemos nosotros cuando estamos analizando un informe anatomopatológico es evaluar los contenidos de morfofisiología. Los podemos traer a contenidos de histología, a contenidos de anatomía, a contenidos de fisiología y a la vez darles el toque de la lesión para convertirlos en una alteración que ustedes pueden transmitir. Todo esto que yo he dicho en palabras que parecen tan enrevesadas, ¿y por qué hay que volver atrás? Porque los fundamentos de lo que ustedes han estudiado en los primeros años son los que hoy vamos a usar para hacer un razonamiento clínico a partir de un informe anatomopatológico. Ustedes han cursado semiología primero, así que ustedes van a sentir que aquí se complementan ciertos contenidos que ustedes han estudiado desde el signo y el síntoma. Muy bien. Además, las noxas, han estudiado, ¿verdad? Las noxas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Trabajamos con el estudio dirigido, que es esta reunión en la cual estamos hablando del contenido. Ustedes han visto que no siempre leo la diapositiva me acompaña, así que el set siempre tiene algo diferente, a pesar de que hay un lineamiento de contenido, siempre es diferente a la presentación. Para aquellos que están buscando una excusa para venir o no venir, sepan que tienen alguna riqueza, el trabajo práctico que es fundamental y lo más grande, ven acá, con el docente, en el cual, fíjense, dice trabajo práctico. O sea que si yo voy sin el contenido, no hay trabajo práctico. Atención, les digo esto como muy importante, porque los trabajos prácticos son evaluativos. Son evaluativos. O sea que para llegar al parcial final integrador, anatomía patológica utiliza lo que ustedes hicieron durante los trabajos prácticos. Una cuestión muy importante es que nosotros seguimos a las actividades que ustedes hacen con una hoja, que es una hoja de seguimiento de las actividades del alumno, y en esa hoja nosotros los docentes ponemos un concepto. Hacemos valer las actividades desarrolladas durante el cursado. Si el concepto en el momento de rendir es mayor que el que ustedes sacaron como nota del examen, el concepto les aumenta la nota. Si ustedes rinden excelentemente bien y el concepto es menor, respetamos el concepto, la nota que ustedes se sacaron al final. Y si el concepto es menor y el examen es menor, por supuesto ustedes salen con una nota baja. Pero nunca es igual a 2 el concepto, porque si ustedes regularizaron la materia, quiere decir que han puesto un esfuerzo. O sea que es un aprobado para arriba, es de 6 para arriba el concepto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han comprendido eso? Y ese concepto es el que ustedes tienen que fortalecer durante el cursado. Van a tener mostraciones con los ayudantes, estudios de caso, alguna actividad de taller si es que se puede hacer, y los seminarios, que son encuentros en los cuales interactuamos con docentes de las especialidades. Los últimos encuentros son los seminarios de los tumores. ¿Alguien que me responde? A ver, antes teníamos un parcial. Primero lo hemos eliminado el parcial, ahora queda solamente el parcial final integrador. Y esa evaluación que yo les contaba, se llama portfolio, nos permite
saber cuál es el comportamiento de ustedes hasta el examen final, que es una evaluación de competencias a través de la interpretación del informe anatomopatológico. Esta es lo que hacemos en virtualidad. El set se ha vuelto virtual, trabajo práctico, estudio de caso, los seminarios y, por supuesto, hay una evaluación remota que uno pretende hacer, que es express y que la hacemos a través de métodos de TICs como el WhatsApp. Cuando el docente les pregunta algo o desarrolla alguna actividad a través de WhatsApp. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras claves de hoy? Lesión, contexto, fisiopatogenia, fisiopatología y diagnóstico. Estas son las palabras que ustedes hoy tienen que aprender a manejar. Bueno, bienvenidos entonces y ahora vamos a empezar con la clase de autopsia. ¿Están ahí, verdad? Sí, doctora. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte que hemos visto? ¿Ha quedado claro? Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, de enseguida les presento de nuevo pantalla.